Conducción de calor en el estado estacionario. En este video estudiaremos un fenómeno natural que las funciones armónicas describen en un alto grado de precisión. Decimos que el calor se transmite a través de un material por conducción, cuando la energía se transfiere por colisiones de moléculas adyacentes y electrones. Para la conducción, la velocidad de flujo de energía calorífica en todo punto se especifica por medio de un vector. En el caso típico, tanto la magnitud como la dirección de este vector varían a través del material. En general, también se debe tener en cuenta la variación temporal, pero aquí nos limitaremos al caso estacionario en el que este no es necesario. Así pues, la intensidad de conducción de calor en el interior de un material está dada por la función vectorial de las coordenadas especiales. Estas funciones suelen llamarse campos vectoriales. En este caso, el campo vectorial se conoce como densidad de flujo de calor y se denota por el símbolo Q. Consideremos únicamente el problema bidimensional de flujo de calor debido a su estrecha relación con la teoría de variable compleja. Nuestro problema aborda el flujo de calor que se efectúa en una placa que suponemos que está paralela al plano complejo. Las caras de la placa están perfectamente aisladas y el material aislante no puede absorber ni emitir calor. Como en el problema anterior, algunas de las superficies del borde de la placa están en contacto con fuentes de calor que emiten energía térmica o sumideros que absorben dicha energía. Las otras superficies laterales están aisladas. La energía calorífica no puede fluir a través de una superficie perfectamente aislada. Por lo tanto, supondremos que el vector de densidad de flujo de calor, Q, es tangente a todas las superficies aisladas. Como también, supondremos que las propiedades de las fuentes y sumideros de calor son independientes a la coordenada θ, que es perpendicular al plano XY. El campo vectorial Q al interior de la placa depende únicamente de las variables X y Y. El aislamiento de las caras de la placa hace que su Q solo tenga componentes según los ejes X y Y. Es decir, que Q tiene componentes Q de X y Q de Y. En términos de análisis vectorial conviene escribir esto como Q, que depende de X, por A sub X, más Q, que depende de Y, por A sub Y, donde A sub X y A sub Y son vectores unitarios en los ejes X y Y. La dirección de Q en un punto dado es la dirección en que la energía calórica se transporta con mayor rapidez en dicho punto. Ahora consideremos una superficie diferencial de área ds, como podemos ver en la figura. El flujo de calor F a través de una superficie cualquiera es la cantidad de energía térmica que fluye a través de dicha superficie por unidad de tiempo, a través del diferencial ds para un flujo diferencial df dado por df o diferencial df es igual a q sub n por el diferencial de S, donde Q sub n es la componente de Q normal al diferencial de S. La componente Q sub t es paralela a ds y no existe flujo de calor a través de la superficie. En estado estacionario, la temperatura de un material conductor es independiente del tiempo. El flujo neto de calor que penetra en un volumen cualquiera del conductor es cero. De otra manera, dicho volumen se calentaría o se enfriaría según fuese el flujo neto positivo o negativo. Exigiendo que el flujo neto que penetra en un volumen diferencial centrado en XY sea cero, podemos mostrar que las componentes de Q satisfacen la siguiente ecuación.
tenemos la derivada parcial de q sub x con respecto a x más la derivada parcial de q sub y con respecto a y. Y eso es igual a 0. Se puede notar que esta ecuación es la divergencia de Q. Es un hecho bien conocido que la velocidad a la que se transfiere la energía calorífica por conducción a través de un material guarda relación con las diferencias de temperatura existentes dentro del material y también con las distancias sobre las que operan estas diferencias, es decir, con la tasa de cambio de la temperatura con la distancia. Sigamos suponiendo que el flujo de calor es bidimensional y que el vector de flujo de calor Q de x, y tiene componentes Q sub x y Q sub y, sean phi de x, y la temperatura en el medio conductor. Podemos entonces mostrar que las componentes del vector Q se relacionan con phi de x, y a través de las siguientes ecuaciones. Q sub x es igual a menos k por la derivada parcial de phi con respecto a x de x, y. Ahora, Q sub y es igual a menos k por la derivada parcial de phi con respecto a y de x, y, donde k es constante y se conoce como conductividad térmica. Su valor depende del material considerado. Observar que las ecuaciones son equivalentes a decir que Q es igual a menos K por el gradiente de la temperatura phi. La temperatura phi hace las veces de función potencial, a partir de la cual se puede calcular el vector densidad de flujo de calor usando las ecuaciones anteriores y reemplazándola en la siguiente ecuación. La derivada parcial de Q de x con respecto a x más la derivada parcial de y de Q de y con respecto a y es igual a 0. Entonces, la derivada de x por Q de x más la derivada de y por Q de y igualmente será 0. De aquí seguimos con la sustitución, sustituyendo en la anterior ecuación Q de x y Q de y, obtenemos lo siguiente: la derivada con respecto a x por Q de x, que en este caso es menos k, por la derivada parcial de phi con respecto a x, más la derivada de y por Q de y, que es menos k, por la derivada parcial de phi con respecto a y, igualmente 0. Ahora, derivando la última ecuación con respecto a x, tenemos que la derivada de x va a ser menos k por la segunda derivada de phi con respecto a x más 0, esto debido a que el segundo término no depende de x. Derivamos con respecto a y en la ecuación anterior
y observamos que la primera término de la ecuación se vuelve 0, pues esta parte de la ecuación no depende de y. Y para el segundo término tenemos que nos queda menos k por la segunda derivada parcial de phi con respecto a y, igual 0. Ahora seguimos a sumar las ecuaciones que obtuvimos de las derivadas anteriores, de modo que obtendremos menos k por la segunda derivada de phi con respecto a x menos k por la segunda derivada de phi con respecto a y. Al hacer esta suma, como es una igualdad, al otro lado nos queda 0. Como acá es una constante, al factorizarla nos resulta la siguiente ecuación: menos k por la segunda derivada parcial de phi con respecto a x más la segunda derivada parcial de phi con respecto a y igual a 0. Entonces, dividiendo por menos k a ambos lados de la igualdad, se obtiene que la segunda derivada de phi con respecto a x más la segunda derivada de phi con respecto a y es igual a 0. Y acá vemos que la ley de conservación de calor se puede escribir en términos de temperatura. Así pues, en condiciones estacionarias y cuando no hay fuentes ni sumideros de calor, la temperatura del interior de un conductor es una función armónica. Puesto que la temperatura phi de xy es una función armónica, podemos considerarla como la parte real de una función analítica en el dominio del plano xy correspondiente al interior de la placa conductora. Esta función analítica, que denotaremos phi de xy, se conoce como temperatura compleja. Podemos entonces escribir phi de x, y igual a phi de xy más y phi de xy. Así que la parte real de la temperatura compleja, phi de xy, es la temperatura real phi xy. Llamaremos función de corriente a la parte imaginaria de la temperatura compleja phi de xy, debido a su semejanza con las funciones que describen corrientes a lo largo de las cuales fluyen las partículas en un fluido. Se puede observar que las curvas en las que phi de x, y toma valores constantes son llamadas isotermias o equipotencias. No son sino los bordes de las superficies donde la temperatura es igual a un cierto valor específico. Podemos observar en la imagen que la línea es continua y representan las isotermias, es decir, phi igual a T1, phi igual a T2 y phi igual a T3. Y vemos que las curvas sobre las que psi de x, y es continua y es perpendiculares a las isotermias son las líneas punteaditas que podemos observar, es que si psi es igual a K1, psi es igual a K2 y psi es igual a K3. Las líneas son llamadas líneas de corriente. Aquí las intersecciones determinan la pendiente de las curvas sobre las que psi de x, y es constante. Para mostrar este hecho, consideremos las intersecciones de phi igual a T1 con la curva psi igual a K1, es decir, este puntico que vemos acá.
expresión. Para esto recordemos la siguiente expresión. Para el diferencial total, es decir, que el diferencial de phi va a ser igual a la derivada total de phi sobre la derivada total de x por su diferencial de x más la derivada total de phi sobre la derivada total de y por su diferencial de y. 1. Phi es una constante, es decir, que el diferencial de phi es igual a 0. Eso quiere decir que 0 va a ser igual a la diferencia total de phi sobre la derivada total de x por su diferencial x más la derivada total de phi sobre la derivada total de y por su diferencial de y. Entonces, menos la derivada total de phi sobre la derivada total de x con respecto a su diferencial de x va a ser igual a la derivada total de phi sobre la derivada total de y por su diferencial de y. Menos la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de x va a ser igual a la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de y por el diferencial de y sobre el diferencial de x. Eso va a ser igual a menos la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de y va a ser igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. Aquí acabamos de mostrar que el diferencial de y sobre el diferencial de x va a ser la intersección de las dos curvas y esto me representa la pendiente cuando phi es igual a t de 1 y análogamente si psi es igual a k1, entonces el diferencial de y sobre el diferencial de x va a ser igual a menos la derivada parcial de psi sobre la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de psi sobre la derivada parcial de y. Usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann se tiene que menos la derivada total de psi sobre la derivada total de x va a ser igual a la derivada total phi sobre la derivada total de y la derivada total de psi sobre la derivada total de x va a ser igual a la derivada total de phi sobre la derivada total de y. Y tomando estas ecuaciones y reemplazándolo en la ecuación obtenida anteriormente, se tiene que el diferencial de y sobre el diferencial de x va a ser igual a la derivada parcial phi sobre la derivada parcial de y por su derivada parcial de phi sobre su derivada parcial de x. Vamos ahora que en el mismo punto se puede calcular el valor local del vector densidad de flujo de calor Q de las siguientes ecuaciones. Si Q sub x es igual a menos K por la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de x y Q de y es igual a menos K por la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de y. Entonces, si vemos que en la primera ecuación vamos a despejar, vamos a pasar Q al otro lado, es decir que nos va a quedar que menos Q de x sobre K va a ser igual a phi, la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de x
Y análogamente en la siguiente ecuación nos quedaría que menos Q de Y sobre K va a ser igual a la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de Y. Aquí lo que podemos observar que estas dos expresiones, reemplazándola en la ecuación obtenida acá anteriormente, se puede decir que la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial y, todo esto sobre la derivada parcial phi sobre la derivada parcial de x, va a ser igual a que a esta expresión va a ser igual a la que tenemos acá, es decir, que va a ser menos q de y sobre k, todo esto sobre que la expresión obtenida aquí va a ser igual a la que está acá arriba, es decir, que menos k de menos q de x sobre k, pero eso va a ser igual a que a menos k q de y sobre menos k q de x. Entonces esto va a ser igual a que se cancela este con este, y eso va a ser igual a que a q de y sobre q de x. Y esto me representa las pendientes en el dicho punto. Comparando las ecuaciones, esta que estoy señalando y esta que está acá, se puede observar que las pendientes son idénticas. Podemos decir que el vector de densidad de flujo de calor en un punto dado en la intersección de un medio conductor es tangente a la línea va de un isoterma de temperatura mayor a una temperatura menor. Una diagonal de familias de la curva sobre psi de x, y toma valores constantes, nos proporciona una imagen de la trayectoria a lo largo de las cuales fluye el calor. Además, como las líneas de corriente son ortogonales a las isotermas, concluimos que el vector de densidad de flujo de calor en un punto es perpendicular a la isoterma que pasa por el dicho punto. Por otra parte, podemos introducir la función densidad compleja de flujo de calor, que se denota por Q de Z igual a Q sub X de X, Y más I de Q sub Y de X, Y. Y la parte real de Q, que es igual a Q sub X, mientras que la parte imaginaria de Q es igual a Q sub Y. Ahora, el vector asociado a esta función en un punto cualquiera XY es el vector de densidad de flujo de calor Q en dicho punto. Con ayuda de las ecuaciones que aparecen en la parte derecha de la pantalla, se obtiene que Q es igual a Q sub X más I de Q sub Y. Como vemos, Q sub X es la parte real de Q y Q sub Y es la parte imaginaria de Q. Reemplazando en la ecuación, obtenemos que eso es igual a menos K por la derivada parcial
de phi con respecto a x más y por menos k por la derivada parcial de phi con respecto a y. Dicho esto, se llega a que Q en términos de temperatura es igual a menos K todo por la derivada parcial de phi con respecto a x más y por la derivada parcial de phi con respecto a y. Ahora la temperatura compleja phi mayúscula de z es igual a phi de x, y más y por psi de x, y, que es como tal una función analítica. Si vamos a determinar su derivada con respecto a z, disponemos de las siguientes fórmulas. F' de z sub 0 es igual a la derivada parcial de u con respecto a x más y por la derivada parcial de b con respecto a x. F' de z sub 0 es igual a menos y por la derivada parcial de u con respecto a y más la derivada parcial de b con respecto a y. Ahora, tomando la primera ecuación que vemos en pantalla y reemplazando phi igual a u y psi igual a b, obtenemos que el diferencial de phi mayúscula de z es igual a la derivada parcial de phi con respecto a x más y por la derivada parcial de psi con respecto a x. Ahora, como phi y psi satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces obtenemos que la derivada parcial de phi con respecto a x es igual a la derivada de psi con respecto a y que la derivada parcial de psi con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de phi respecto a y. Ahora, cogiendo esta última ecuación y reemplazando en la primera ecuación que vemos en la parte superior de la pantalla, eso nos queda que es igual a la derivada parcial de phi con respecto a x más y menos la derivada parcial de phi con respecto a y. Eso a la vez es igual a la derivada parcial de phi sobre x menos y por la derivada parcial de phi con respecto a la parcial de phi sobre x menos y por la derivada parcial de phi con respecto a y.
Aquí podemos observar que en esta ecuación, aplicándole su conjugado respectivamente, se tiene que conjugado del diferencial de phi mayúscula sobre el diferencial de z va a ser igual a la derivada parcial phi sobre la derivada parcial x más y por la derivada parcial phi sobre la derivada parcial de y. Ahora, comparando esta ecuación con la ecuación q igual a menos k por la derivada parcial phi sobre la derivada parcial x más y por la derivada parcial phi sobre la derivada parcial y. De esta última fórmula para la densidad compleja de flujo de calor de la siguiente manera, que Q es igual a menos K por la derivada parcial de phi sobre la derivada parcial de x más y por la derivada parcial phi sobre la derivada parcial de y esto a su vez va a ser igual a menos K por el conjugado del diferencial de phi mayúscula sobre el diferencial de z. Para finalizar, el flujo de calor o densidad del flujo de calor en una placa se puede obtener en un plano bidimensional en términos de variable compleja como se observó anteriormente. Espero que les guste.